Y ahí pueden estar sentados. A todos ustedes que me están mirando por YouTube, bienvenidos también. Una alegría tenerlos con nosotros. Muy bien. ¿Cuántos les gustan el cambio? ¿Cuántos no les gustan el cambio? Ahora, los que no les gustan el cambio son medio mentirosos. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué me estás acusando este domingo? Porque si solo has comido Jack in the Box y de repente te invito a un lugar con una buena carne asada, creo que ese cambio, pues estarías bien con ese cambio, ¿no? Así que depende del cambio. Y bueno, Dios anda cambiando cosas. Hoy íbamos a tener el misionero Ted Olbrich con nosotros, lo anunciamos y tenía planeado estar aquí, está aquí en Los Ángeles, pero de repente salió con COVID y entonces no va a llegar hoy. Ese es un cambio. Y bueno, este predicador tuvo que pensar, pues, ¿qué hacemos? Bueno, lo que siempre hago, predico. Él anda bien, pero pueden estar orando por él y su esposa para que salgan rápido de esto. Y bueno, yo iba a comenzar el próximo domingo en el libro de Salmos, porque es el próximo libro donde vamos a estar. Y de ahí dije, bueno, como él no viene, voy a comenzar con Salmos hoy. Era el plan. Hasta en el boletín pueden ver ahí que Salmo capítulo 1 era el plan. Y yo vine a la iglesia con todo el plan de predicar ese primer capítulo de Salmos. Y mientras estábamos en el primer servicio, en ese servicio mi esposa estaba dirigiendo el tiempo de oración. Y el Señor me habló y cambió otra cosa. Y me dijo que la prédica que yo iba a traer hoy, no voy a traer hoy, sino tenía que predicar de otra cosa. Y solo tenía 60 segundos. Así que me puse a estudiar toda la Biblia en 60 segundos. Todos los comentarios, todo. En un minuto nada más. Increíble fue, No, pero el Señor sí cambió mi mensaje. Cuando mi esposa estaba orando, el Señor trajo a mi mente un versículo. Y eso pasa, eso es normal que me llega a la mente diferentes versículos en diferentes momentos. Ustedes saben, entre más está en la palabra, más el Señor trae cosas a la mente y eso es normal. Pero tuve un sentimiento distinto del Señor de que lo que Él me trajo a la mente, yo tenía que dar como la palabra el día de hoy. De que hay gente aquí que necesitan este mensaje hoy. Entonces estoy trayendo otro mensaje completamente diferente. Y nada más lo que quiero hacer es pues compartir lo que está aquí y lo que el Señor me dio. Y no tengo nada súper desarrollado aquí. Nada más son unos pensamientos. Y lo que voy a decir es que si esto es para ti, pues recíbelo y que sea de bendición para tu vida. Vamos a estar en el libro de Habacuc capítulos 1 y 2. Capítulo 1 no está en la pantalla, pero cuando llegamos a capítulo 2 ahí estará. Y antes de comenzar, porque no tengo un título para este mensaje, como el Señor me lo dio durante el primer servicio, pues no puse un título, así que este es el mensaje sin título. Y tendremos un título cuando ya lo ponemos en YouTube, pero eso es después. Entonces, pero mi esposa, cuando estaba dirigiendo el tiempo de oración, lo que ella compartió, y Pastor Alberto, gracias por dirigirnos en la oración a este servicio fantástico, fue la palabra que diste. Pero cuando mi esposa lo dirigió, compartió con todos de que hay muchas personas que están todavía en la espera
para la respuesta de Dios, que están todavía en la dificultad, en el problema, en la tragedia, y están todavía esperando para que Dios haga algo. Y con eso en mente ella dirigió la oración y el Señor trajo a Habacuc a mi corazón para predicarlo. Y yo quiero hablar a aquellos hoy que están en medio de las dificultades. Dios tiene una palabra para ustedes. Comenzando en capítulo 1, versículo 1, dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y Habacuc dice esto: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Pero tú no escuchas. ¿Hay alguien aquí que ha sentido que Dios no escucha en algún momento en tu vida? ¿Ya? Aquí están como los super santos. Yo debo admitir a eso, de que yo he pensado eso. Pues sí, si Habacuc lo dijo. Yo no soy nadie comparado a Habacuc, yo soy Jeff. No tengo un libro en la Biblia. Así que si Habacuc, inspirado por Dios, dijo esto, pues también yo puedo decir que he pasado por momentos cuando pienso que Dios no está escuchando. ¿Es verdad? No, no es verdad, pero siento así a veces. ¿Cuántos han sentido así en ciertos momentos? Entonces él dice: tú no escuchas. Y a él dice: hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Así que no escuchas y tampoco vienes a salvarme. Me dejas aquí en este problema. Sigue diciendo: ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Eso suena como el mundo en el cual vivimos hoy en día. Y le estaba pasando a él en esos días. Pero mi prédica hoy no se trata tanto del mundo en el cual vivimos, sino de lo que tú estás enfrentando ahorita en tu propia vida. Entonces Dios responde en versículo 5 de capítulo 1, y él dice: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Dios siempre está haciendo algo mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Alguien lo cree? Y la realidad es que esto no se trata solamente de Habacuc, se trata de ti y de mí. En Isaías 55 la palabra de Dios dice que los planes y los caminos o las maneras de Dios no son como los nuestros, son mucho más altos que los nuestros. O sea, lo que Dios hace siempre es mucho más alto, mucho más grande, más allá de lo que podamos comprender o imaginar. Si estás de acuerdo, di amén. Entonces de ahí él quizás piensa: bueno, esto va bien. Y mira lo que Dios dice: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Ahora, tengo que parar ahí un momento. ¿Escucharon lo que acabo de leer? Aquí está Habacuc quejando con el Señor de que todo está mal. Y de repente Dios le responde y dice: ¿tú crees que está mal ahorita? Va a ser aún peor. Me imagino que Habacuc pensó: mejor no debería de haber orado. Hubiera sido mejor que escuchar este mensaje. Mira lo que Dios dice. Él dice esto: los babilonios son un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras.
Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Imagínate, aquí estás como Habacuc y todo anda mal y hablas al Señor quejando y Dios te dice, peor será. Es como si le dices a Dios, hey Dios, mira, mis hijos están enfermos, mi esposa no está feliz y quejas. Y de ahí Dios dice, si tú crees que eso está mal, también vas a perder el trabajo y toda la familia va a vivir en la calle. ¿Y qué dices a eso? Dices, amén Señor, que así sea. O sea, ¿cómo respondes cuando eso es lo que el Señor dice? Y quiero que sepan, esto es muy importante, porque cuando Él escribió esto, Babilonia sí llegó y tomaron a los de Israel como cautivos y fueron a Babilonia. Pero les pregunto a ustedes, a ver, ¿Babilonia era el fin de la historia? No, es parte de la historia, pero no era el fin de la historia. Y mira lo que Habacuc dice en respuesta a Dios. Después de Dios hablar de los babilonios, Él dice, oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estás planeando acabar con nosotros. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿El país o la nación de Israel existe hoy en día? Si escuchan las noticias o saben de geografía o si han visitado, yo he ido 2 veces, sí, totalmente existe. Entonces pregunta, ¿los de Babilonia se acabaron con los judíos, sí o no? ¿No? ¿Todavía están? Es decir, que la perspectiva de Habacuc, aunque sí era correcto que los babilonios iban a llegar y llevarlos cautivos, y los babilonios hicieron eso con otras naciones también, pero es importante entender que los babilonios nunca, dilo conmigo, nunca iban a acabar con Israel. No, nunca, pero nunca. De repente los babilonios conquistaron a otras naciones que hoy en día no existen, pero Israel todavía existe porque estaban bajo una protección de Dios. Entonces la perspectiva de Habacuc aquí está equivocada. Sí es la verdad de que los babilonios iban a llegar, pero no es que se iban a acabar con la nación de Israel. Él está muy equivocado. Y ese es el problema, porque a veces cuando Dios comienza a hablar, mal entendemos porque queremos toda la historia completa. Pero yo he aprendido a no dar toda la historia completa a mis hijos, porque siempre termina mal. Ahora, si están pensando y tú mientas a tus hijos, no los miento nunca. Pero es como algo como esto. Digo a los muchachos, mira, prepárense, estamos por salir. En 5, en 10 minutos salimos de la casa. ¿Y qué crees que ocurre en ese momento? Mis 5 hijos son perfectamente obedientes, se visten, se preparan y llegan al carro y dicen, papi, mami, estamos listos para lo que ustedes desean hacer. Mis hijos son perfectos. No. Prepárense muchachos,
vamos a salir de la casa. ¿Para qué? Me preguntan. Solo prepárate, nos vamos. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Solo obedéceme. Va a ser bueno, no te preocupes. Sí, pero nada más quiero saber. ¿Y sabe qué ocurre cuando respondes a la primera pregunta de ellos? Les digo, ok, mira, vamos a salir a comer. Oh, no, eso ya está mal. El momento que respondes a la primera pregunta. Y todos los jóvenes aquí, adolescentes, saben que son así. Así que no estoy acusando, porque yo también fui de esa edad también y fui exactamente igual como ustedes, y está bien. Y un día ustedes, los adolescentes, van a crecer y tendrán hijos que harán lo mismo contigo. Lo mismo. Y yo digo, vamos a salir a comer. ¿Y qué es la siguiente pregunta? ¿A dónde? Ay, no. Porque tengo 5 hijos. Entonces 2 o 3, si les digo a dónde, 2 o 3 dicen, ok. Y los otros 2 están como, ¿ahí otra vez? Pero fuimos ahí la semana pasada. No, mi hijo, eso fue como hace 2 meses. Pero se siente que era la semana pasada. Es todo un problema. Y sabe que a veces pienso que Dios tiene el mismo problema con nosotros. Con Dios, como que si les digo todos los detalles, es que estos es que no van a entender, no van a comprender, van a crear cosas en sus mentes. Y esto es exactamente lo que Habacuc está haciendo. Con que Dios le dé una porción del plan, Habacuc está como, y se van a acabar con nosotros. No, pero es lo que pensó. Y él sigue diciendo, oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Eso sí, eso es correcto. Por los muchos pecados, quiero que diga muchos pecados. Pero mira lo que él dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos, o sea, de los babilonios? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Saben lo que Habacuc está diciendo? Mira, Dios, nosotros somos pecadores horribles, pero los babilonios son peores pecadores. ¿Y cómo es que vas a traer a peores pecadores a vencer a gente que solo son un poquito de pecadores comparado a ellos? Esta es una injusticia, Dios. ¿Cómo es que tú puedes hacer esto? Somos tan solo, él dice, peces para ser capturados y matados. Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe. Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes, mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Les pregunto a ustedes, ¿los babilonios tuvieron siempre éxito en sus conquistas? La respuesta, no. ¿Cómo sabemos? Porque hoy en día ¿existe una nación llamada Babilonia? No. Entonces su poder llegó a su fin. Pero la nación de Israel siguió. Si tú quieres, de repente se me ocurre decir esto. Si quieres la evidencia, no la única o la más grande, pero una de las evidencias más grandes para la palabra de Dios es que lo que él declaró de la nación de Israel se cumplió y existe hasta hoy en día. Nómbrame otras religiones del pasado, de los griegos, de los romanos que existen hoy en día. No existen. No tenían el poder para continuar. Dioses que establecieron naciones cuyas naciones existen hoy en día, ninguna fuera de la nación de Israel.
Esto nos muestra el poder de la palabra de Dios. Pero aquí estamos, Habacuc tiene un problema, él ha hablado con Dios, Dios ha hablado con él, está en una situación bastante difícil y como dije, esta palabra está dirigida específicamente a aquellos que están pasando ahorita por pruebas, por dificultades, por tragedias, por lo que sea, y tú te andas preguntando, ¿dónde estás, Dios? ¿Me estás escuchando? ¿Cuándo vas a responder? ¿Cuándo voy a salir de esto? Y Dios tiene una respuesta para ti el día de hoy. Nosotros aprendimos hace unas semanas que la primera reacción en medio de las pruebas de la vida, como de Job, es adoración. Dilo conmigo, adoración. Debemos de adorarle a Dios. Pero hay otra cosa que debemos de hacer, y aquí entramos en capítulo 2, solamente 4 versículos en que quiero enfocar en estos momentos. El primer versículo vamos a leer juntos, aquí viene a la pantalla, que dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Él dice, ahí esperaré. Dir conmigo la palabra esperar. Ahí esperaré. ¿Qué hizo Habacuc cuando él estuvo en medio de una situación bastante difícil? Parecía que no había esperanza, que no hubo respuesta. Él sube a su torre de vigilancia, lo que yo creo que era como su lugar de oración, y él va a ese lugar y él dice, Dios, aquí me quedo hasta que tú me respondas. Nosotros hemos perdido la capacidad hoy en día de esperar, de sentarnos en el espacio cuando no hay nada. Esto es bastante interesante porque esto nos está dañando grandemente, nos está hiriendo como sociedad, esta falta de capacidad de esperar. Dile a la persona a tu lado, tienes que esperar. Es que cada 30 segundos tenemos que abrir el teléfono para ver si estoy recibiendo otra notificación, ¿no? Y aun si no he recibido la notificación, tengo que entrar en el app, sea Instagram o Twitter o Facebook o Snapchat o ponlo lo que tú deseas, y tengo que abrirlo y mirarlo porque de repente quizás yo he perdido algo. ¿Correcto, sí o no? Somos un pueblo, y hablo de pueblo en general, como pueblo moderno del año 2022, un pueblo completamente distraído, sin la capacidad de sentarnos, sin nada. ¿Y qué? Esperar. ¿Pero qué vas a hacer mientras estás esperando? Nada. Voy a esperar. Han hecho estudios y saben de que los soldados que regresan hoy en día del campo de batalla regresan con más problemas mentales comparado a generaciones anteriores. Y han estudiado por qué esto es el caso. Y es una razón bastante sencilla. Un pastor llamado A.J. Swoboda en el estado de Oregon tiene una creencia acerca de esto que me convence mucho. Hoy en día los soldados, después de la guerra o después de salir del campo de la batalla, suben a un avión y llegan a su casa en nada más 1 o 2 días. O sea, la distancia entre el campo de batalla y la vida normal es un par de días o una semana lo mucho. Entonces ellos van de ver los horrores del campo de la batalla para llegar a la casa un par de días después, y la esposa les dije, mira, ve a recoger los hijos.
O sea, la distinción entre la vida normal y los horrores de la guerra es bastante grande, y por eso hay muchos que regresan con problemas mentales, el PTSD, otros problemas, porque literalmente no tienen escúchame, tiempo, dilo conmigo, tiempo, para lidiar con todo lo malo que ha sucedido, porque inmediatamente entran en la vida normal. Pero comparado a soldados en guerras del pasado, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no subían aviones y llegaban a sus casas en 2 días, no. Ellos subían a barcos con otros soldados y por semanas o un par de meses viajaron en el barco. No tenían televisión, no tenían nada, y nada más ellos tenían que sentarse ahí en el barco esperando. Pero ahí en el barco comenzaron a procesar lo que estaba ocurriendo. Ahí en el barco comenzaron a llorar. En el barco comenzaron a platicar con otros soldados de sus experiencias, y mientras esperaban en ese barco se sanaban en el proceso. Pero hoy en día estamos tan distraídos que ni dejamos tiempo para ser sanos, tiempo para que Dios haga una obra en nosotros. No dejamos tiempo, no esperamos. Pero mira Habacuc, él dice: mira, yo no sé qué está pasando, pero si voy a hacer una cosa, lo que voy a hacer es esperar. Voy a esperar al Señor. Y esto es aún más difícil para nosotros que vivimos aquí en Los Ángeles, porque muchos de ustedes saben que vienen de diferentes países, que en muchos de países donde nacimos, la vida es un poco más lenta, ¿no es así? Es como, no hay 24 horas, hay como 40 horas cada día. Es que la vida va más lenta. De repente es como el sol, se queda más tiempo. No sé qué es, pero se siente más lento. Y dice: Pastor Jeff, ¿cómo sabes de eso? Bueno, no por tanto por vivir en otros países, aunque viví en Argentina y Colombia. Pero cuando mi papá pastoreaba una iglesia en el norte de California, la vida así fue muy similar. Una vida muy lenta. Me parecía todos los días como tenía un montón de tiempo. Y se sentía rico eso. Pero de repente llegas a una ciudad como Los Ángeles, con el condado que tiene 10 millones de personas, y la vida no es nada lenta. Es de despertarse temprano y de ir a la escuela, ir al trabajo, salir del trabajo, estar 20 horas en tráfico, en el estacionamiento del 405. Algunos de ustedes tienen que lidiar con eso, y de ahí es actividades y cosas que hay que hacer, y la vida no es nada lenta, y nosotros no sabemos cómo esperar. Y de ahí te frustras porque estás en esta situación tan difícil, y lo que esperar produce, ¿saben lo que produce esperar? Esperanza. La misma palabra, esperar y esperanza, van juntas esas palabras. Y llegamos a un momento donde el problema o los problemas de la vida nos agotan demasiado, porque la vida aún buena ya nos ha agotado tanto de que no sabemos cómo lidiar con todas las dificultades. Pero Dios te dice: para. No para como estás haciendo algo malo, no, para. Descansa. Espera en el Señor. Él tiene la respuesta. Él sabe lo que Él va a hacer, pero tienes que aprender a esperar. Versículo 2. Finalmente Dios le responde después de su espera, y Dios le dice: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Este era un mensaje importante, porque los babilonios iban a llegar.
Y iban a llevar cautivo a la gente de Israel. Y él dice en versículo 3, esta visión es para un tiempo. ¿Un tiempo qué? Ok, tengo que parar aquí. Porque la visión de Dios no solamente es capítulo 1, los babilonios. Este libro tiene 3 capítulos. Y si lees el resto, yo voy a terminar hoy en versículo 4, pero cuando llegas a la casa, si lees el resto de capítulo 2 y todo el capítulo 3, te das cuenta que la visión de Dios es más grande que solamente Babilonia. Y Habacuc al final termina adorando a Dios, dándole gracias por su salvación. Dilo conmigo, salvación. Porque él agarró una visión no solamente de los babilonios, sino lo que iba a venir después de eso. Y aquí dice Dios, esta visión es para un tiempo, ¿cuándo? Futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Dios es fiel a su palabra. Él siempre cumple lo que Él dice que Él va a hacer. ¿Lo creen? Y ahí Él dice, aunque parezca que se demora en llegar, que dice, espera con... Oh, esto sí es importante. Porque si Dios le dice esperar con paciencia, significa que es posible esperar sin paciencia. Algunos de ustedes han estado en un viaje en el carro cuando de repente tú o alguien más en el carro tiene que ir al baño, pero es que ya no aguantas más y no hay ningún baño cerca. Y llegas al punto donde dices, solo pon el carro a la orilla y yo busco un lugar. No me importa ya, es que tengo que. Eso es como esperar sin paciencia. O sea, es esa clase de actitud que cuando estás en lo difícil de la vida, es que estás como, pero ya no aguanto más, es que esto no puedo, es que, y andas como loco, frustrado y enojado, porque no puedes esperar con paciencia. Pero el que espera con paciencia es una persona que espera con paz, porque sabe que aunque la vida puede ser todo horrible alrededor de mí, yo estoy bien en el Señor. Y ese es esperar con paz, que yo puedo estar tranquilo, aunque el matrimonio es un desastre. Mira esto, yo no soy mi matrimonio, yo soy Jeff. Y si el matrimonio es un desastre, yo todavía puedo estar bien. ¿Sabías eso? Muchos no me creen, pero es bíblico. Yo puedo confiar, yo puedo esperar, yo puedo tener paz, yo puedo estar tranquilo, aun si la familia es un desastre, aun si no tengo dinero, aun si estoy enfermo, yo puedo estar bien. El corazón puede estar tranquilo porque espera con paciencia en el Señor. Y déjame decirte que puede ser tu espera sin paciencia que te está manteniendo en el problema. ¿Qué tal eso? Como una verdad para tu vida. A veces eso es, porque eres tan impaciente, estás tan ansioso de que tú sigues el ciclo del problema y el problema nunca se para, porque añades problemas al problema. Pero si tú puedes aprender a esperar con paciencia, estar tranquilo, lleno de paz. Lo que puedo controlar, controlo. Y lo que no puedo controlar, pues no puedo. Y estar tranquilo.
en muchos casos vas a pasar mucho más rápido por esa dificultad. Pero mira lo que Dios dice: aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. ¿Alguien lo cree? Y de ahí él dice al final aquí 3 palabras. ¿Qué dice? No se tardará. Pero dice ahí, aunque parezca que se demora en llegar, no se tardará. Significa que hay 2 tiempos: hay el tiempo de Jeff y hay el tiempo de Dios. Y el tiempo de Jeff definitivamente no es el tiempo de Dios. Y quiero decirte esto, que muchas veces cuando estás en la dificultad, tú llegas al punto y dices: Dios, hasta aquí llego, no puedo más. Y Dios te mira y dice: sí puedes. No, pero Dios no entiende, es que no aguanto más. Y Dios te mira y dice: sí puedes. Lo que tú crees que es el final, no lo es. Lo que tú crees que es el fin de tus fuerzas, el fin de todo, no, Dios sabe. Dios sabe más de ti de lo que tú sabes de ti. Dios sabe más de lo que puedes aguantar que tú. Dios sabe tus límites más que tú lo sabes. Dios sabe, Dios me conoce, Dios te conoce. Y por eso la respuesta de Dios llegará al tiempo de Dios, que siempre es el tiempo perfecto. Siempre es. Déjame decirles esto, que yo tengo 43 años y lo diré a los 50, a los 60, a los 70, y sea lo que sea los años que Dios me da. Pero lo puedo decir, he vivido suficiente para decir esto ahora, que yo puedo mirar atrás en mi vida y en los momentos de espera, cuando parecía que Dios estaba tarde, todos esos momentos del pasado, cuando eso pasó, cuando los miro, me doy cuenta que Dios estaba justo a tiempo. Aunque en el momento yo pensé que Dios estaba tarde, pero nunca estaba tarde. Él siempre llega a tiempo, no se tardará. ¿Sabe qué? Una espera con paciencia es tan importante. Una hermana, después del servicio, el tercer servicio, el de inglés, ahorita antes de este, se acercó conmigo y me dijo que Dios le dio una palabra a los 10 años de edad. Y a los 60 y pico años Dios le dio una segunda palabra, diciéndole que lo que estaba haciendo en ese momento a los 60 y pico años es para cumplir o ir al cumplimiento de lo que Dios le había dicho a los 10 años. Así que ya había esperado 50 y pico años, ¿ya? Y ya ella tiene más que 70 años hoy. Y dice: entonces estoy esperando todavía el cumplimiento de lo que Dios me dijo a los 10 años. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar, porque Dios es fiel a su palabra. Si Él le habló a los 10 y le habló a los 60 y pico otra vez, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Eso es esperar con paciencia. Y ella me dijo: Jeff, este versículo ha sido un versículo muy importante para mi vida, porque yo he aprendido a esperar. Y me dijo a mí: muchas gracias por compartir esa palabra con toda la congregación. Bueno, fue Dios, porque Dios me dijo hoy: dales esta palabra. Jaime aquí, él me contó la historia después del primer servicio de que le habían despedido del trabajo hace varios años atrás. Y cuando le despidieron del trabajo, ¿qué es lo que él pensó hacer? Ir de vacaciones. Buena decisión. Es que él había acumulado horas en el trabajo de vacaciones, y como es bastante normal, las compañías cuando despiden a alguien te pagan las horas de la vacación. Así que él tuvo el dinero para ir de vacaciones, ¿no? Y él se fue. Y en el proceso
algo pasó donde se dieron cuenta que era una equivocación despedirle del trabajo. Que le llamaron mientras estabas de vacación, ¿correcto? Y dijeron, mira, nos equivocamos, era un error, tú tienes tu trabajo. ¿Y sabe qué hizo él? Él salió inmediatamente de su vacación y regresó. No, mentira, él se quedó en la vacación. Ya que estoy aquí, ¿para qué apurarme? Es que Jaime sabe esperar con... ahí está. Y mira lo que pasó. Cuando él regresó, agarró el trabajo de nuevo. Las horas de vacación que él había tenido, que le pagaron al despedirle, eran 272 horas, ¿correcto? Y para que sepan, 272 horas son como 7 semanas de trabajo. Yo nunca he logrado ganar 7 semanas de vacación. Wow. Cuando él regresa, acuérdense, ya le han pagado todas las horas de vacación. Cuando él regresa, ellos restauran nuevamente sus 272 horas de vacación. Así que él recibió la doble bendición en ese caso. Porque cuando esperas con paciencia. Y algunos aquí, yo sé, estás escuchándome y dices, sí, pastor, buena historia de Jaime, pero eso nada más fue una semana, 2 semanas. Mi problema ha sido de 2 años, de 5 años. Bueno, si Dios da doble la bendición para una semana de pérdida, ¿cuánto más te dará con 5 años de dificultad, con 10 años de dificultad? Nuestro Dios hará más allá de lo que tú puedes imaginar. Así que, ¿qué es nuestra respuesta al Señor en todo esto? Nuestra respuesta al Señor es la última canción que nosotros cantamos hoy, que vamos a volver a cantar ahorita. Pero mira lo que dice en versículo 4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El equipo de alabanza va a venir y yo les quiero decir, mantente fiel, espera con paciencia, sigue adorando, porque el Señor que ganó la victoria en la cruz sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el sepulcro, Él te dará la victoria también en su debido tiempo. Toda la palabra está llena de personas que tenían que esperar. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, tuvieron que esperar después de la muerte de Lázaro. Los discípulos de Jesús tenían que esperar los 3 días después de la muerte de Cristo. Vez tras vez tras vez, historia tras historia, de gente que tenía que esperar. Pero en un momento llega la respuesta de Dios y llegará contigo también. Mantente fiel y Dios responderá. Pónganse de pie conmigo en este momento. Cantaremos esta canción una vez más para declarar que Él es digno de toda alabanza y toda adoración en todo momento de nuestras vidas. Cantamos juntos.